sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos. Ya estamos de regreso en Más Cerca y por supuesto queremos hablar de estos propósitos que uno se pone para este 2019, empezando un año, siente que tiene la oportunidad de lograr grandes cosas y así es, usted puede lograrlas, pero hay algunas claves, algunos tips que puede tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de conseguir un nuevo empleo. Verónica, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy que ya están compartiendo con nosotros, que también estaban antojados con la rosca de Reyes que nos va a traer nuestro compañero César García. Aide Sánchez, la doctora Aide Sánchez, cursa una maestría en gestión del conocimiento y recursos humanos, tiene un diplomado en gerencia de recursos humanos, es doctor en psicología industrial por la Universidad Central del Ecuador y pues ha realizado también muchísimos cursos de gestión de recursos humanos por competencias y ella habla de un principio, el ser humano, el principio y el fin de las organizaciones. Ella es una de nuestras invitadas para abordar esta temática. Así es, Sofi, también damos la bienvenida a Sebastián Lima, agradecemos también su presencia, él es director nacional de calidad, servicio y selección de ADECO. Fue responsable de los procesos de reclutamiento y selección de personal con clientes externos, reclutamiento tradicional y también headhunting. Estudió en Argentina en la Universidad de Palermo una especialidad en selección por competencias y recursos humanos. También es psicólogo organizacional por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en el EAE Business School obtuvo una maestría en dirección de recursos humanos, gestión de recursos humanos y administración de personal. Ambas personas muy idóneas para comentarnos cómo armar bien una hoja de vida y cómo presentarnos en una primera entrevista de trabajo para causar una buena primera impresión. Así es, pongamos el contexto, los datos del INEC que hablan de que existen más de 360,000 personas desempleadas en nuestro país, es decir, todos en algún momento tenemos ese interés por tener un nuevo empleo o por buscar uno mejor al que ya tenemos, así es que en este contexto, ¿cuál es la importancia de presentarnos bien, de generar una hoja de vida que tenga todos los elementos para llamar la atención de quien podría ser ya nuestro nuevo jefe o nueva jefa? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buenos Bienvenidos. días. Buenos días, bienvenidos. Para nosotros, básicamente, la hoja de vida ocupa el 30% de un proceso de selección. La hoja de vida debe ser un documento debidamente estructurado. Lo importante es primero los datos personales. A veces nos hemos topado casos en los cuales no tenemos el correo electrónico de las personas o nos envían la hoja de vida y no tenemos el teléfono o tenemos teléfonos desactualizados. Sí es muy importante que actualice sus datos personales, eso es básico. Luego de eso, para nosotros es importante mirar las competencias que tiene el candidato. Es decir, para usted buscar trabajo debe hacerse un análisis de cuáles son sus competencias, cuáles son las que ha aprendido en el transcurso de los años, cuáles son esas fortalezas que le hacen diferentes a los demás. La hoja es algo muy importante. A veces tenemos hojas de vida con faltas de ortografía. Eso es básico. A veces por el apuro genera una mala impresión desde ahí. Claro, por el apuro o el tipeo, a veces no nos tomamos la molestia de revisar la hoja de vida y esto genera que enviemos con faltas de ortografía. Y esto ya no es justificable en tiempos actuales cuando tienes una computadora que te corrige cualquier falla mínima que tienes. Así es. Usted mencionaba esto, ¿no? Que causa la primera impresión, el 30%. Sebastián, ¿cuáles son los otros componentes? Vamos a seguir hablando de la estructura de la hoja de vida en un momento, pero bueno, como de manera general para darles cuenta a nuestros amigos y amigas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente, tal como mencionó pues aquí Aide, el estructurar una hoja de vida completa permite que nosotros como reclutadores tengamos el insumo necesario para analizar el perfil profesional de este candidato, ¿no? Es súper importante que todas las personas que en este momento están pensando en rediseñar su hoja de vida tengan muy claro cuál es la estructura. Primero debe contar un aspecto de datos personales, segundo debe pasar al tema de formación académica, tercero al tema de experiencia laboral, experiencia informal, cursos académicos y demás, y por ende también el tema de las verificaciones y referencias laborales y personales que pueda tener. Hoy en día estamos hablando de una era tecnológica, ¿no? En donde pues ya nos manejamos con generaciones como los millennials, como los centennials, en donde la era digital está muy acorde a esta generación y por ende las hojas de vida también en este momento tienen un auge en función de generar hojas de vida digitales.
en donde ya no realmente se plasma en un papel, sino pueden hacerlo mediante un video y exponiendo y con esto evidenciando para el reclutador que realmente tiene esas competencias necesarias y sobre todo puede desenvolverse en un ámbito laboral, que hoy en día es súper importante. ¿Cuál es la fórmula? Porque puede parecer pues también un poco curioso ver a alguien en una hoja de vida digital, en un video, diciendo yo estudié en tal lado, he trabajado y he sido el mejor en lo que he realizado en tal o cual actividad. ¿Esto cómo les llega a quienes están realizando? ¿Cómo lo ven cuando ven un video? Que no es lo común, digamos, pero claro. ahora es cada vez más común, digamos. Es importante decir que el proceso de selección tiene varias formas de realizarlo. Una de las formas en las que realizamos es la tradicional. Pones un anuncio, te llega la hoja de vida, verificas antecedentes, verificas toda la información y haces la entrevista de incidentes críticos y competencias. Cuando nos llega un video, para nosotros sí es una herramienta importante, porque en el video nosotros podemos mirar las habilidades blandas de expresión de los candidatos. Eso a nosotros nos reduce el tiempo en un proceso de selección. Por ejemplo, si tú estás buscando un perfil determinado en el que buscas facilidad de comunicación, hacer ese contacto visual con la persona, tú ya puedes mirar durante ese video cómo se desenvuelve el candidato. Eso a nosotros nos reduce el tiempo de trabajo en el proceso de selección y nos permite ya ir preseleccionando electrónicamente, y a esos candidatos nosotros les enviamos ya las evaluaciones psicométricas para que ellos puedan resolver vía online, dependiendo el cargo, dependiendo el perfil, porque también tenemos otro tipo de perfiles que amerita que los candidatos asistan a dar una prueba electrónica en las instalaciones de tus oficinas o donde el cliente. Por ejemplo, si vas a tomar una prueba de valores, si vas a averiguar algo más allá que el cliente te está solicitando. Esa es la manera de evaluar un video. A través de nuestras competencias podemos mirar las habilidades blandas en el video. Quisiera preguntarles, Sebastián y Aide, ¿se debe colocar en la hoja de vida referencias personales o son referencias profesionales? A veces creo que hay alguna confusión en algunas personas. ¿Qué poner exactamente? ¿Es un ex jefe o es un amigo que tengo que poner ahí en la hoja de vida? Que va a decir que, o a mi mamá que va a decir que va a decir lo mejor. Por lo general se deben colocar ambas referencias, es súper importante ambas. En primera instancia la laboral, porque de ahí nosotros vamos pues a sacar toda la retroalimentación de su anterior empleador, y también la personal, ¿no? Para garantizar que esta persona es íntegra, es conocida, tiene buenas referencias. Sobre todo nosotros al momento de hacer un proceso de selección, lo que buscan las empresas o nosotros a la interna como empresa es minimizar por completo el riesgo de la contratación, que nos ahorremos tiempo, que no invirtamos más tiempo en desgastes de procesos de selección y sobre todo encontrar al mejor talento, que eso nos ayuda a obtener los objetivos de nuestra compañía, ¿no? Otro de los puntos claves dentro de lo que es la estructura de una hoja de vida es sobre la extensión de la misma. Recordemos que es súper importante, si bien es cierto, detallar cada uno de los aspectos que ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, el recargar una hoja de vida impide a que tu reclutador, a la persona de selección, pueda analizar completamente lo que tiene tu hoja de vida. Y es recomendable no pasarse más de 2 carillas en función de su experiencia y de su formación académica, sobre todo para que justamente el reclutador pueda abarcar todo el contenido de la hoja de vida. ¿Quiénes seleccionan cuánto más o menos revisan de la hoja de vida? Cuando tienen 100 hojas de vida, ¿cuánto revisan de cada Bueno, una? por un proceso de selección, generalmente, en mi caso profesional, te llegan alrededor de 600 o 700 hojas de vida. Eso significa que tú tratas de ver la primera carilla de la hoja de vida. Tú revisas todo, pero sí le das más énfasis a la primera parte. Por eso es súper importante los datos personales, la formación académica y la experiencia y las competencias. O sea, para mí en eso se resume la hoja de vida. Quisiera adicionar algo a lo que comenta Sebastián del tema de referencias. Cuando nosotros hacemos como reclutadores un proceso de selección, no siempre vamos a llamar a la referencia que está en la hoja de vida. A veces nos preocupamos, como tú dices, de poner al amigo, al mejor amigo. Cuando el candidato está en una entrevista, es importante que sea honesto con el reclutador. Si tuvo algún problema en alguna organización, es mejor que lo diga. Cuando el candidato
Se peleó con el jefe, se enojó el jefe y el jefe da malas referencias. Es importante que nosotros como reclutadores hagamos una referencia de 360 grados. Si es un mando medio, es una supervisión que tuvo personal a su cargo, que tuvo compañeros y que tuvo jefe, se hace una confirmación de referencias en 360 grados. Respecto a las referencias personales, son muy valederas, porque ahora hay una parte del proceso de selección que personalmente a mí sí me parece una herramienta importante, que es la visita domiciliaria. A veces hay mucha inestabilidad en el tema de dónde viven las personas. Si tú tienes una persona que va a manejar dinero, es súper importante conocer dónde vive, cómo se relaciona con su entorno. Si es una persona que va a manejar aspectos fundamentales, por ejemplo, trabajo social, psicólogo, médico, que va a manejar esta relación ya más personal del candidato, es importante saber cómo vive, dónde vive, si tiene problemas con sus vecinos, si es una persona comedida, porque todo esto, como dice Sebastián, minimiza el riesgo al momento de una contratación. Las referencias en este momento no solo se enmarcan en lo que dice la hoja de vida. Revisamos redes sociales. Eso es importante, ¿no? Siempre lo revisan ahora. El LinkedIn, aparte de LinkedIn, Facebook y Twitter sí se revisa. Por completo, porque recordemos que una persona, primero es una persona, es un ser individual. Y hay que atar toda esta personalidad a la parte laboral y justamente para identificar, ¿no?, que cómo es el perfil de esta persona y las competencias que pueda tener, es que nosotros como reclutadores hacemos un análisis completo pues inclusive, ¿no?, en ciertos cargos, ya sean cargos críticos o cargos en donde tiene tanta exposición a la parte del front con el cliente, pues analizar también su parte personal, ¿no?, y sus redes y su perfil social como tal. Puede pasar que una persona tenga un currículum académico muy amplio y le gane otra persona que no tenga, digamos, tantas referencias académicas, pero tenga una personalidad arrolladora. Exactamente, Claro. justamente. ¿Puede pasar? Sí, eso pasa sí y de hecho es una de las características principales que no sé si reclaman los jóvenes hoy en día, ¿no? En donde, si bien es cierto, tienen formación académica, estudios de cuarto nivel, pero lamentablemente las empresas no les dan la oportunidad para tener una experiencia formal. Nosotros desde ADECO pues siempre recomendamos el que al momento de estructurar una hoja de vida, y más para jóvenes recién graduados y demás, el que puedan potencializar, ¿no?, esta experiencia no formal que no tienen porque no han tenido la oportunidad, pero sí puedan verse involucrados en proyectos de vinculación dentro de sus universidades. Desde las primeras etapas de la formación académica, los jóvenes deben ya verse involucrados ya en proyectos de prácticas, de pasantías, de proyectos de emprendimiento, justamente para reforzar su hoja de vida y que esta parte de experiencia formal que no cuentan sea explotada con este tema de experiencia a nivel educativo y académico. Y sobre todo potencializar las destrezas y habilidades que tenemos cada una de las personas. Si bien es cierto, no vas a tener experiencia formal como tal, pero sin embargo el formar parte de una universidad o de algún proyecto te va a desarrollar competencias que necesitan para las organizaciones también. Dos cosas importantes. ¿Es mejor entregar una hoja de vida personalmente o hacerlo online? Y lo otro, quisiera hablar de lo que es la primera impresión, la entrevista. Bueno, la hoja de vida realmente, si llega vía online, para nosotros como estrategias y con consultores, es igual que si te van a dejar la hoja de vida. Si te van a dejar la hoja de vida, no siempre el reclutador es el que te recibe. Entonces, a veces también uno tiene que enfocarse. Algo que podemos mirar, y te digo rapidito, algo que miramos en nuestros millennials, como dice Sebastián, es que a veces no están enfocados en hacia dónde quieren ir. Entonces, hay que tratar de orientarse hacia dónde quiero ir, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis intereses, cuáles son mis planes de vida. Y después de eso, no caer en la ley mental del accidente. Cuando caemos en la ley mental del accidente, empiezan nuestras energías a desbordarse, a dispersarse, y no nos enfocamos en lo que queremos hacer. Y no nos permite nuestra mente mismo estructurar bien una hoja de vida. Entonces, todo va atado. No podemos hacer algo independiente. Es súper importante. Cuando van a dejar la hoja de vida, a veces tú no les puedes atender.
Y no es que no los quieras atender, es que tienes una agenda que cumplir y no les puedes atender. Entonces, yo creo que sí es importante que la persona que está buscando trabajo se enfoque en lo que dice el perfil. Si el perfil te está pidiendo una determinada característica, no te desgastes enviando a algo que no estás cumpliendo porque no vas a ser tomado en cuenta. A veces los jóvenes dicen, voy a mandar por si acaso. De pronto me toman en cuenta. Pero sí es importante más bien primero enfocarse y en base a eso, como dice Sebastián, a través de los talleres de outplacement, de asesoramiento, ir enfocando hacia dónde vas a aplicar, qué vas a aplicar. Justamente, pero la primera impresión en la entrevista, ¿cómo debes ir vestido? ¿Tienes que decir o no tu aspiración salarial? ¿Cuánto tiempo de anticipación? Porque muchas veces de pronto vamos demasiado formales o demasiado informales, no sé. Sí, primero, bueno, es necesario, como tip y como práctica, primero es necesario conocer la empresa a la cual tú estás postulando, conocer cuál es la cultura, quién es el entrevistador, para que con base a este criterio tú vayas acorde a la cultura organizacional de la empresa que te va a seleccionar. Pongo un ejemplo, no puedo ir vestido a una entrevista para Google de la misma manera que voy a ir a una empresa financiera o a un banco, sino más bien lo que buscan hoy en día las empresas es que se adecue ese perfil profesional, ese talento, esas competencias y se adecúen con la cultura organizacional y el clima que cuenta esta compañía como tal. Y eso es base al momento de la entrevista. Los aspectos como la puntualidad, tratar de una manera amable con quien me está atendiendo, ¿cómo se toman en cuenta? Pero yo recuerdo una propaganda. El tipo de vestimenta incluso. No sé si tú recuerdas una propaganda en que la persona que iba a buscar el trabajo era displicente con la secretaria y resulta que la secretaria era la dueña de la empresa. Sí, cierto. Claro, la idea y la base es la empatía. Siempre tú tienes que generar el clic con tu entrevistador, ¿no? No convertirte tú en el entrevistador, sino más bien escuchar bien las preguntas que te están realizando, contestarlas de manera honesta, y el tip más clave que yo puedo dar de toda mi experiencia es que seas tú mismo, seas honesto contigo mismo y que pueda el entrevistador evidenciar realmente lo que tú eres como profesional. Independientemente de que te quedes o no te quedes con el trabajo, la primera impresión y el generar el clic con tu entrevistador va a hacer que tengas éxito en el proceso de selección y obviamente que puedas llegar a ser contratado, ¿no? Para concluir, rápidamente, la aspiración salarial, ¿se dice o no se dice? ¿Cómo se maneja eso? Generalmente nosotros publicamos anuncios en los cargos que el cliente nos permite, publicamos el rango salarial. El candidato sabe. El problema de los candidatos es que a veces no leen, ven el título del anuncio y envían la hoja de vida. Sí es importante leer lo que dice el anuncio. Por ejemplo, nosotros cuando los clientes nos dan la autorización para poner el rango salarial, lo ponemos, sin descartar aquellos candidatos que pueden estar fuera de rango salarial, pero que vemos que cumplen el perfil porque en algún momento podemos negociar. Personalmente creo que en la primera impresión no hay que colocar aspiración salarial, más bien hay que darse la oportunidad de que te conozcan, de que cumplas el perfil y ahí puedes ir mirando en el camino cómo vas a negociar tu aspiración salarial. Otra vez vuelvo al tema del enfoque. ¿A qué me enfoco? Me enfoco a ganar el básico, me enfoco a ganar $1,000, $2,000, etcétera. ¿A qué me enfoco? En base a las competencias que decía Sebastián que vamos desarrollando. Importantísimo el llegar bien presentado, el llegar limpio, el llegar amable, el llegar siempre con una sonrisa. Creo que eso es lo básico para cualquier proceso de selección. Luego de eso ya se va desarrollando los puntos estructurales de nuestra profesión, donde ya vamos mirando otros aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aide Sánchez, la doctora Aide Sánchez, y también Lima. Sebastián Lima, que nos acompañaban el día de hoy dando estos tips, estas recomendaciones que sin duda pues son importantes tanto para quien está buscando empleo como para la empresa, porque le ahorra muchísimo tiempo. Ustedes conocen pues las circunstancias que después también le pueden costar mucho a la empresa el desvincular a una persona que escogieron de manera errónea. Así es que es fundamental pues hacer una buena hoja de vida y presentarse correctamente a una entrevista. Importantísimo poner el correo electrónico y el teléfono, que muchas veces la gente olvida algo tan importante como el correo y el teléfono. Cree que le van a buscar por Facebook, no es así. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, por permitirnos